¿Alcanzar o no se podrá alcanzar esa meta de inflación? ¿Qué análisis hacen del paso de Lagarde por la Argentina? No, me parece que sí, que el gobierno ha logrado domar la corrida cambiaria, que fue muy fuerte y que tuvo efectos muy claros. Y seguramente vamos a tener probablemente 2 trimestres de un ciclo más bien recesivo. Veníamos de 7 trimestres de crecimiento y de mejora de los índices sociales. Lamentablemente ha habido una serie de cambios y probablemente también de errores del gobierno reconocidos por el presidente, pero sobre todo de cambios externos, desde la suba de tasas de la Fed, la fuga hacia el dólar que afectó a todos los mercados, una sequía que es la más fuerte en 50 años, 8.000 millones de dólares se perdieron ahí. Brasil que no arranca, más bien va para atrás, es nuestro principal socio comercial, la suba del petróleo, ahora somos dependientes en petróleo, toda una serie de factores que han afectado y claramente estamos en una situación, es un plan de emergencia que va a hacer que los objetivos que veníamos alcanzando, que eran de reactivar el país y mejorar las variables sociales sin afectar a los más vulnerables, iban a tener que ser postergados y lo vamos a tener que alcanzar objetivos que estaban planeados para el año que viene y que quizás tengan que esperar un año más. No comparto. Digo, si se alcanzan los objetivos es negativo para el pueblo argentino. Porque cuando uno lee el plan que se firmó con el Fondo Monetario, uno, no quiero exagerar, pero es un plan de guerra. Lo más claro es lo que ocurre con los trabajadores del Estado. Un plan de guerra. Totalmente. 8%... ¿Coincidís, Fernando, que es un plan de No, guerra? él no va a coincidir. ¿Qué voy a decir? ¿No? Pero, si eso no es exagerar, no exagero. ¿qué sería exagerar? 8% de aumento, 8% de aumento para empleados públicos está firmado. Hay paritarias libres, dice el gobierno. Sí, pero las paritarias las firmó con Lagarde primero. 8% de aumento. Acá decía el economista de la mesa que se declararía satisfecho si la inflación es de 32%. Con un 8% estamos hablando de una pérdida de 24 puntos. Jubilados. El acuerdo establece el remate de una parte importante del ANSES, que es el Fondo de Garantía. 3. El tema de las provincias. El ajuste de las provincias es importante porque las provincias tienen sobre sí mismas especialmente el gasto de salud y educación. Y esto tiene que ver con lo que veíamos en el informe inicial. Ahora, ¿pero hay otro camino que no sea el ajuste? Mira, para empezar habría que hacer unas cuantas aclaraciones sobre lo que dice Gabriel. Hacelo, Fernando. Una es, por ejemplo, de las provincias. Las provincias, cuando este gobierno supuestamente porteño y que iba a privatizar y a no dar más subsidios y no sé cuántas cosas más íbamos a hacer, entre otras cosas íbamos a ir contra las provincias porque éramos el gobierno del PRO, de la capital. Bueno, llegamos con 16 provincias en déficit y 8 en superávit. Hoy es al revés, 16 están en superávit y solo 8 en déficit. Eso, como muchísimas otras cosas. Dijeron, por ejemplo, que se iban a recortar los subsidios, las jubilaciones, no sé cuántas cosas más iban a pasar. La verdad que este gobierno tiene el gasto social más grande, mayor de la historia, tanto Fernando, si lo medís en términos de PBI como de presupuesto. Gabriel, entonces, Fernando, la verdad es que de agoreros que dicen las cosas tremendas que van a pasar, ya tuvimos bastante, ¿no? Primero, jubilados, la jubilación mínima no llega a 9.000 pesos en Argentina. Era 4.200 cuando asumimos. Está bien, pero no llega a 9.000 pesos. Hoy la canasta que mide la Defensoría de la Tercera Edad, que dirige Semino, establece la canasta básica de jubilado en 18.000 pesos. No llega al 50% y es la jubilación que cobra más del 50% de los jubilados. ¿Me esperan un minuto ahí con jubilados? Está Adrián Trócoli con nosotros, que es abogado, especialista, abogado previsional. Gracias, Adrián, por venir. ¿Están mejor o peor los jubilados con Macri? Ligeramente peor si contamos números duros, más allá de que pasaron de 4.000 y pico a 8.000. La inflación no llega al 100%, estamos ahí un periodo gris que no teníamos números duros, pero estamos entre el 95 y 98% desde 2016 hasta ahora, y el aumento de los jubilados está en 90. Quedaron un poquito bajo con inflación, si estamos hablando al día de hoy. Eso si hablamos solamente de la mínima, además de la mínima... todas, absolutamente todas. El volumen total jubilatorio subió con respecto al que había si lo ajustás. El volumen total, porque tenés que considerar no solamente la mínima, que es de la que estás hablando vos, sino también, por ejemplo, la reparación histórica y toda una serie de actualizaciones. No estoy hablando de mínima. Si querés hablamos en detalle. Bueno, dijiste 4.200 a 8.000. No, pero fueron los valores que dijiste vos. Lógico, pero Está bien. A ver, movilidad, yo hablé porcentajes. Tengamos en cuenta que la inflación de los jubilados, la inflación de jubilados no es igual que la inflación de todo, hay un promedio más alto. ¿Por qué? Porque su canasta de consumo mensual incluye algunas cuestiones que aumentaron más, especialmente el tema de los medicamentos. Entonces, acá estamos hablando de una miseria,
Porque cuando se habla de reparación histórica, lo que no se dice son varias cosas. La primera es que se chantajeó a los jubilados para que acepten un índice menor de actualización. Ahora hay un fallo de Cámara Previsional que obliga al ANSES a no utilizar el índice de actualización que votó el Congreso. Y es un chantaje porque le quita al jubilado una parte. Y hubo una reunión clandestina, que salió en los diarios, de Macri con Lorenzetti, para discutir que la Corte Suprema falle a favor del gobierno y no de los jubilados. Está en los diarios, está en los diarios, está en los diarios, está en los diarios. Hagamos historia. Ahí voy, doctor, ahí voy. Hagamos un poquito de historia. Lo que sucedió con el Era gobierno de Carrera, anterior- correte con Lorenzetti. con el Se gobierno- juntaron para copiar contra los jubilados. escuchémonos. A ver. Lo que sucedió con el gobierno anterior fue que plancharon las jubilaciones, subieron solo la mínima y a todos los que estaban por encima de la mínima no les actualizaron. De manera que tuvimos récord de juicios, no se les pagaba, aún con juicios ganados, nadie se hacía cargo de eso. Este gobierno no chantajeó a nadie, le hizo una oferta, una propuesta a los jubilados para que recuperaran gran parte de lo que habían perdido con el gobierno de Kirchner. En una situación Te explico por donde qué es veníamos falso. además de una situación de un Estado quebrado y con un enorme déficit fiscal parecido al que teníamos Acá hay en un el abogado 2001. provisional que no me va a dejar mentir. Primero, el ANSES había comprometido a no apelar más las sentencias. Las sigue apelando y no las está pagando. Esto es importante. Era un compromiso público que había tomado. ¿Es así, Adrián, eso? Es un poco más grave que eso. Bueno, A ver, digo, Me da razón. la postura política, ayúdanos, fue no se van a apelar más sentencias. Este Lógico. fue el titular. En el texto legal se dijo no se iban a apelar más ante la Corte. Y la reparación histórica, utilizaron la reparación histórica como cuña para poder entrar a la Corte para hacer esto que estás comentando. Tiene términos un poco más grises, no son tan grotescos quizás, pero son correctos. Vamos a decir un número muy genérico, pero que va para muchos. Si alguien cobraba 10.000 pesos de jubilación, con la reparación histórica en términos generales pasa a 13.500 y en un juicio de ajuste hubiera pasado alrededor de 20. Son generalidades, pero la mitad más o menos anda en esos valores. Es mucho más alto el porcentaje de actualización y han llegado, ya van 1.100.000 y sigue abierto. Seguimos Perdón, son esperando promedios- que la gente lo son acepte. promedios publicados por ANSES, esto de 35% sí, sí. de aumento. Seamos... Yo No se puede contar los estoy números. simplemente repitiendo lo que dijo Basavilbaso. Es importante Ellos dijo esto, ¿eh? 35% de aumento, de hecho creo que es ligeramente menor, pero 35% de aumento para el promedio de reparación histórica. El punto es este, si les corresponde en un juicio cobrar un 100% de aumento, la propuesta de ANSES es de un 35%. Esto no es una cuestión Ahora de vuelvo, debatible. Vamos a ir con números. La quita a los Vuelvo- jubilados. Ahora era el vuelvo un minuto, Adrián, 65%. vuelvo un minuto, Adrián, con el tema de los jubilados. Quiero recapitular el tema de la economía. Pero déjame decir algo sobre Dale. esto. Nosotros, a ver, si vos me preguntás si nosotros estamos conformes con lo que se ha hecho con los jubilados, no estamos conformes. Creemos que tienen que ganar mucho más, como tienen que ganar mucho más los docentes. Ahora, recibimos un país quebrado y la situación de todos esos jubilados es mejor que la anterior. 1.100.000 han accedido a un porcentaje significativo del 35%, no me parece que sea poco, de actualización sobre sus saberes y han aceptado un acuerdo. ¿Es suficiente? Probablemente no. Hay mucho para hacer, pero Fernando, te quiero ver a vos con 7%, nos dejaron con 7% de déficit fiscal y con el país al borde de la bancarrota. Un tema me parece importante porque no quiero que se acepten frases genéricas cuando se hace lo contrario. En diciembre hubo una votación importante en el Congreso. Lo que más se conoció, y está bien que así haya sido, es arroba a los jubilados de 100.000 millones de pesos. Se cambió el índice de movilidad. Pero junto con eso, cuando el gobierno lo quiso justificar, dijo, el ANSES no lo podemos manejar porque no se solventa. Lo que hizo el gobierno en la misma ley, votó una reducción de los aportes patronales que se pagan al ANSES. En el año 2019, el año que viene, eso va a implicar una merma de 80.000 millones de pesos al ANSES. Es decir, que por un lado le sacan a los jubilados, y por No otro le lado sacaron nada a los le quitan los jubilados. aportes a las empresas. El que está desfinanciando al ANSES es el gobierno a reducirle Es así los eso, aportes. Es Fernando. una transferencia de dinero, eso quiero que se Pero hay entienda. un recorte en el ANSES o va a haber un recorte A en el ver, ANSES. ¿Pero está pasando eso? lo que se ha hecho es ajustar las jubilaciones a la inflación y garantizarles a todos los jubilados que estén por encima del índice inflacionario. Los jubilados con la anterior fórmula en algunos años ganaron, pero por ejemplo en años como el 2012 y el 2014 perdieron. En este momento, como el cálculo no lo he hecho yo, lo ha hecho Maxi Montenegro, que es economista y es de este canal, la actual fórmula de jubilación
aumenta con respecto a lo que había Pero beneficia, anteriormente. esta fórmula Ahora, beneficia, Fernando, además al de jubilado, eso, ¿beneficia o no beneficia? a ver, los pone a salvo de la inflación, cosa que la Gabriel, anterior vos fórmula no ¿sostenés lo hacía. mismo? Perdieron le el pregunto, 2000, voy a la mesa, a ver, recordar, Mejor, perdóname. esta a ver, fórmula Claudio. cuando hay alta inflación es mejor que la otra. Cuando hay, explícalo un poco, Cuando hay, Claudio. como esta fórmula es 70% inflación, 30% aumento de salarios, ¿qué pasó en el 2014, en el 2016? Con la anterior fórmula, cuando había alta inflación, los jubilados perdían. Esta fórmula, la nueva, la que fue votada, es 70% inflación, 30% salarios, con lo cual es mejor en momentos de alta inflación que la fórmula que teníamos antes. Gaby. Facu, una cuestión política que siempre me gusta mirar en las encuestas, saber qué dice la gente, porque acá viene uno y dice defiende a los jubilados y el otro también defiende a los jubilados. El sector social, en todas las encuestas esto se ve, que más o que mejor visión tiene del gobierno de Macri es el sector de los jubilados. Uno lo divide por rango etario, los jóvenes es donde peor le va. Vos decís, Gaby, que los jubilados votaron a Macri. ¿Cómo? Los jubilados votaron a Macri. Los jubilados, en una proporción mayoritaria de la sociedad, prefiere a Macri que en los más jóvenes. Bueno, eso es grave, porque quiere decir que los jubilados votaron a Macri y Macri le roba a los jubilados. Pero me importa lo siguiente. Bueno, Creo que sector no. así de Pero estos afirmaciones. son números lo de siguiente. ahora, Gaby. Acá yo quiero decir que hay una transferencia de recursos, para que se entienda bien. Porque si son jubilados... Pero, Gabriel, vos estás diciendo Macri le roba a los jubilados. Lógico, voy a explicar por y qué. es un título rimbombante. No, y te lo afirmo. Macri le roba a los jubilados. ¿Por qué? Porque a las empresas que tienen que pagar, un trabajador sabe que cuando tiene su recibo de sueldo, si está en blanco, le descuentan el 11% de su salario. La parte patronal también paga salario por ese trabajador. El acuerdo que hicieron en el Parlamento, y lo votó el PJ, y lo pactó Alicia Kirchner, a mí de Kirchner no me van a acordar, yo soy del Frente de Izquierda, lo votó también Alicia Kirchner. Ese acuerdo establece que a las empresas le van a reducir los impuestos que paga para el ANSES. Le sacan plata y las empresas tienen más dinero. ¿A costa de qué? A costa de que el ANSES pierde un flujo de financiamiento importante. Eso es lo que está pasando. Entonces, los jubilados les transfieren ingresos a las empresas. Eso es lo que está Hay una pasando. política de reducción de los costos de las empresas, sobre todo en lo que se refiere a la toma de empleados. Y en eso sí. Pero Solano dice, Ahora, dice Macri le roba a los jubilados. Bueno, Solano dice cualquier cosa, ya que habla de diciembre, sería bueno que nos contara todo lo que pasó en diciembre. Entre lo que pasó en diciembre fue que los militantes de su partido agredieron con 15 toneladas de piedras a la policía. Por favor, Casi le bueno, pasa. ahora, Deja hablar, yo te dejé hablar. Dale, Están habla, todas las habla. imágenes. Mentí como La mentí gente, siempre. la gente lo vio claramente a siempre. todo el trotskismo ahí, junto con los sindicatos, junto con los barra brava de Avellaneda y de la matanza que mandaron los sindicatos, agrediendo 15 toneladas a la policía. ¿Vos sabés dónde está el gordo Bazooka? ¿Saben o no sabe la dirección de tu partido dónde está el gordo Bazooka? Que todavía está prófugo. El señor Romero, el que apareció tirando con la bazuca, todavía está prófugo con la protección del partido y haciendo proclamas de que van a derrocar Tiene orden a de Macri. captura, Con tanto pedido de captura y proclamas de que van a derrocar al gobierno. Háganse cargo. La verdad que robo nada, de golpismo mucho, y ustedes que no tienen nada de kirchnerismo, laburan para el club del helicóptero kirchnerista. Primero, lo que pasa cargo. con Fernando Iglesias es siempre lo mismo. Cuando pierde un debate, cambia de tema y uno tiene que seguirle esa mentira. Es mentira. Pero volvamos al tema. Mentira. Primero, los militantes del Partido Obrero que fueron procesados fueron a disposición de la justicia, se han presentado, hay un fallo de Cámara que le da la libertad en este parte del proceso. ¿Pero dónde está así el que prófugo? no es de nuestro partido, no puedo hablar. ¿Por qué Iglesias? Pero porque es un difamador. Bueno, yo soy un Es un difamador. difamador. Pero Iglesias es un difamador. Pero yo no quiero que los jubilados que están escuchando digan acá Iglesias nos está engañando Ustedes no y tuvieron nada que ver va a con eso. perder de Tu vista partido no que en tuvo nada que ver con diciembre, eso. que no, nuestro partido se militantes que movilizó, estaban ahí con la bandera se del PO movilizó, y con la lanza nuestro arriba del partido se policía movilizó, tampoco. pero los sindicatos lamentablemente Salieron no. a bancarlos, Los sindicatos salieron a lamentablemente bancarlo a no, los dos porque actorcitos. ustedes pactaron con esa burocracia sindical que vos te referís ahora, una reforma laboral que finalmente no se aprobó por la masividad que tuvo esa jornada y que después de esa jornada el gobierno empezó a caer las encuestas porque el pueblo argentino se dio cuenta que fue estafado y robado a mano armada por un gobierno. Pero a los jubilados, y esto quiero ser claro, a las empresas que facturan millones, le ha reducido impuestos. Los jubilados tienen menos jubilación. Eso Fernando Iglesias no lo puede negar, por eso difama y cambia de tema. Esto es importante. Y como acá bien dijo el abogado previsional, es un chantaje, porque si vos vas a cobrar un juicio que te corresponde un 100% más y te dan el 35%, te quitaron el 65%. ¿Y por qué es un chantaje? Porque si no, seguía haciendo juicio. ¿Cuándo lo voy a cobrar si tengo 75 años? Capaz que me muero antes. Te ponen el disyuntivo. Perdón, acá hay unas No, yo lo digo. informaciones que me gustaría aclarar. Primero, Pero yo dije el chantaje. Es una movida compleja. ¿Cómo?
que chantaje no dije. Vamos No, a no, entrar no, en dije las yo cosas. dije chantaje. De todas maneras, sí, digo, esto te tiro la piedra a vos. Si tenés 80 años y te dicen tenés que cobrar dentro de 2 años o cobrás ahora, ¿qué preferís? 35% de aumento aunque te corresponda 35% de aumento. ¿A vos te parece? A eso yo califiqué chantaje. A ver, ¿entiendes? bueno, llamalo como vos quieras. Yo te digo que a quienes no tenían nada, el gobierno que recibió un país quebrado le dio 35% de aumento. Con la mitad- Llamalo chantaje como vos quieras. No, no tenían nada. Contala como vos Tenían quieras. un derecho. Solano. Mentira, Pero- no, eso es falso. claro que tenían un tenían derecho en la justicia que tenían que la capacidad de peticionar y ganar ese Estoy de juicio. acuerdo, ¿sí? La verdad hay que reconocer que la reparación histórica le dio a un montón de gente que nunca Pero, jamás iba a hacer doctor, un ¿es juicio buena o es algo. mala la reparación Para las histórica? personas que nunca déjame, hicieron... digo, a mí dos cosas me gustaría tocar. Primero, esto de los trotskistas de no eran en nuestro partido, sí, claro, más bien, si cada partido son 5 personas, tienen 45 partidos. Iglesia, de vos no 5 existís, vos sos Solano, solo. déjame hablar. ¿Por qué partido sos? ¿De Fernando Iglesias? Solano. Sos del partido Fernando Iglesias, FI, Fernando Iglesias. Solano, yo soy diputado del PRO, soy diputado de Cambiemos. Ustedes, te voy a pedir una sola cosa, que ustedes que sacan el 3% de los votos, dejen de hablar en nombre del pueblo y de acusar de no ser nadie a quienes tienen No, vos, a quienes tomá, fueron no, votados usted para llevar el país. Deja hablar, Solano. no, Ustedes, vos a habla, diferencia... a ver, No, un minuto. No, te pido por favor, no pero se parece- puede así. pero si después cada- Preguntale por lo de Vidal. Preguntale por lo de Vidal. Un minuto, ¿me escuchan un Sí, minuto? sí, sí. En Dirigilo, términos explicale lo que tiene que generales, preguntar en términos generales. La No idea del provoque. programa de Luis, conocen el programa, es escucharnos, es debatir, es discutir. Sabemos que obviamente discuten ustedes con mucha efervescencia. Se apasionan, pero nos mantengamos la Perfecto, yo quiero decir cordura. solamente una Nos cosa. Escuchémonos y discutamos las ideas que quieran discutir. Primero, imposible con las 80 sectas trotskistas que hay decir es mi propio partido. Las de su partido igual, PO, fueron los dos muchachos que están ahí con la bandera del PO clavándole lanzas a un policía tirado en el piso, digámoslo. Pero ellos no tuvieron nada que ver. Primera cosa. Segundo, que dejen de hablar en nombre del pueblo. Tienen el 3%, son una minoría y tienen todo el derecho a hablar. Pero que no hablen en nombre del pueblo. Espera, Fernando, un minuto, Finalmente, para discutir así me meto yo también y discutimos Sí. un poco. Representan los votantes que los votaron. Me a la parece izquierda. muy bien. Si vos lo llamás secta, ya, digamos, es una mirada, digamos, despectiva en términos Está bien, políticos. pero porque Está son bien, yo te sectarios. conozco porque estás, digamos, sé que No, no es te eso. apasionás, No. pero digo, me parece que mantengamos como A ver. el respeto Déjame aclarar una cosa. institucional. A ver, por decirlo de si alguna hablamos manera. solo, El respeto entonces no se institucional puede. es completo, ellos tienen todo el derecho. Sí. Lo que yo digo es que es característico de una secta, ¿sí? Porque una cosa es que vos tengas un partido del 3% Sí. y decís yo represento a mis votantes, eso es un partido pequeño. ¿Qué es lo que te molesta Una a vos? secta es cuando tenés el 3% y hablas en nombre del pueblo. Eso es una secta. Bien. Ahora, Ahora, otra permiso, cosa más. dale. Una más Ellos y lo escuchamos a- ellos solucionan todo con esto de que paguen los más ricos, que los impuestos de las empresas. Argentina tiene una de las cargas fiscales más altas del planeta, enorme es la carga fiscal. Y eso ha provocado justamente menor creación de empleo, mayor desocupación. Tuvimos 12 años donde la carga fiscal y el peso del Estado en la economía subió sistemáticamente en los 12 años. Y terminamos con 30% de pobres, sin creación de empleo, usando al Estado como empleador de último recurso. Yo creo que la gente dio una opinión muy clara en el 2015 y en el 2017, y estoy seguro que la van a dar de nuevo en el 2019. Después es la democracia y los ciudadanos los que ¿Crees en eligen. una reelección de Macri? Yo creo que de Cambiemos, obviamente nuestro candidato Claro, es te el digo, reelección presidente. de Macri. No, de candidatos- Macri y que yo creo que también de Vidal y de Larreta, que son nuestros principales referentes. Yo tengo mucha confianza. Déjame hacer una Pero cosa. la Primero, democracia es la No me democracia. voy a aprender claro. las provocaciones de... Porque según la audiencia Ah, vos sabe que decís, son... robás, chantaje y el provocador soy yo. no, chantaje. Vuelvo a decir, El a una persona de provocador soy 80 años decirle 35% sobre el 100 que te corresponde o hacer un juicio y no lo cobras en vida es un chantaje y me expreso de ese Nadie dijo modo. eso. Déjame hablar ahora. Segundo, esta parte de los impuestos que dice Iglesias obviamente miente. Yo si quiero, yo estoy a favor de reducir la carga impositiva, totalmente a favor. Saquemos el IVA. Así los trabajadores no pagan el 21% cuando compran la leche, cuando compran el pan, cuando compran la Pero ya galletita. se planteó en el Congreso sacar el IVA a los no lo alimentos. sacan. Pero ¿Por sí, qué no lo sacan? pero sí sacan las retenciones a los exportadores. Vos fíjate, no es un tema de impuestos, sino a quién se lo cobran y a quién no. El IVA... Pero a ver, si vos sacás el IVA, Gabriel, Pero ¿dónde recaudás esa plata? Vamos por Claro, parte. los subsidios y las jubilaciones las paga Solano con la fotocopiadora No, de la pará facultad. un poquito, dejá de provocar. Si no, si hablamos solo, no va. Primero, si es un tema impositivo, ¿por qué le sacan las retenciones al agro? 100% al trigo, 100% al maíz. Se reduce todos los meses a la soja. Le quitaron todas las retenciones a las exportaciones mineras. No les importa el premio impositivo. A los amigos de ellos les sacan los impuestos.
le está sacando los impuestos a las industrias en las cargas patronales, como antes demostré. Ahora, Macri había prometido que iba a quitar impuestos a las ganancias a los trabajadores sobre el salario. No lo cumplió. Cada vez pagan más. Es decir, acá no es un problema. El IVA se paga sobre los alimentos. El desocupado, que va a comprar al chino de la vuelta una galletita, paga el 21%, a pesar de que no tiene ingresos. Ahora, al empresario que exporta en la minería, por ejemplo, mina de alumbré de Catamarca, le quitó las retenciones. No es un tema impositivo, insisto. Ellos benefician a un grupo económico determinado. Es lo que importa. Segundo, para un poquito. Déficit fiscal, no nos confundamos. Este gobierno incrementó el déficit fiscal. Lo incrementó. Solamente hacen una maniobra que dicen, hablan de déficit primario. No contabilizan la parte de la deuda que se paga. Cuando entra la parte de la deuda, tenemos más déficit que en el pasado. Y este acuerdo que se dio con el Fondo Monetario, por eso yo apuesto a que fracase. Porque si no el país va a fracasar. ¿Qué significa que fracase? Vos fíjate lo siguiente, dieron 15.000 millones de dólares. 2001. No, dieron 15, no, Macri nos llevó hasta 2001. Sí. 15.000 millones nos dieron hace poquito. ¿Sabes cuánto se fugó en junio? 3.000 millones. En junio ya se fugó 3.000 millones de los 15.000 que nos dieron. ¿Cuánto se fugó lo que va del año? 16.000 millones de dólares. Frenay, está en el Banco Central, ¿Por qué no lee el Banco Central? Yo voy a las cuentas del Banco Central. Le quiero preguntar a Claudio Sí. Lodny. Claudio, ¿qué significaría que fracase el acuerdo con el fondo? Que fracase, que no se cumpla, se diga que no se cumpla. ¿Qué consecuencias traería? No, lo primero que me imagino es un gobierno que iría a renegociar justamente los tantos, digamos, todas las variables que acordó. Por ejemplo, si la inflación es arriba del 32% este año, bueno, debería sentarse a renegociar. Si no se cumple con el déficit fiscal estipulado, debería ser lo mismo. Ahora, el gobierno está jugado a que sí se cumpla, no a que fracase. ¿Por qué? Porque si fracasa, digamos, desde hoy mismo están llegando, por ejemplo, delegaciones, como lo hacen habitualmente, pero hoy llegan delegaciones de inversores de Wall Street, que te guste o no, vienen justamente a ver si se está cumpliendo o no y de qué manera Macri lo va a hacer. Y el gobierno se está jugado a que se cumple. Hagamos un punto ahí. Vamos a discutir el tema, otro de los temas álgidos de la noche. ¿Podría decir algo de las pequeñas cositas que dijo? Porque si no quedamos como Si lo haces así breve. Cortísimo. Vale. Este es el único país que le cobra impuestos a las exportaciones. Y eso tiene un costo muy alto en la creación de trabajo. El campo argentino paga los impuestos más altos del mundo. Los más altos del mundo. No hay ningún país que pague este nivel de impuestos. Y cuando se quitaron eso, provocó una reactivación no solamente de producción de soja, sino un movimiento de camiones, movimiento de los pueblos, cuya recaudación, a través de ganancias y de todo el resto de impuestos que se pagan, fue más alto que lo que se quitó de la soja. Finalmente, con respecto a la fuga de capitales tiene dos efectos, sobre la inversión y sobre las reservas del Banco Central. Las reservas del Banco Central son hoy más del doble de las que dejaron los muchachos. Y las inversiones son las más altas en muchísimo tiempo. Llegaron a 21 y están 18%. No, pero espera, las reservas, si vos tomás deuda, crece las reservas. Quiero entrar a otro Entonces tema. está diciendo cualquier... A ver, digo, para que se... Dejame avanzar con el programa, Gabriel, porque si no, pero el tenemos nivel un de montón de brutalidad temas que lo para escucha acá, yo sé que no sabe de economía, pero tampoco que le mienta la opinión pública. Vos tomás deuda, se incrementan las reservas. Pero tenés una deuda después. Por ejemplo, ahora entró la plata del FMI, se incrementó las reservas. Sí. ¿Qué estamos festejando? ¿Entró plata prestada? El gobierno tomó más de 100.000 millones de dólares de deuda desde que asumió. Y sin embargo la reserva no creció en 100.000 millones, se fueron 50.000. Entonces hay un vaciamiento financiero sistemático de Argentina. Falso. Y las reservas crecieron, no porque, por ejemplo, tenemos, para que vos veas bien, falso, porque subió también la tenemos inversión. el mayor déficit comercial de la historia argentina. Va a ser de 12.000 millones de pesos. Entonces, 12.000 millones de dólares, pero perdón. ¿cuál es la mayor Entonces parte es mentira, dice cualquier Espera, cosa. qué noche La mayor difícil. parte son... Vení conmigo. Digamos, que no hable de La economía, mayor si no parte sabe. de las Pero... son... Ahora, Muy ¿quiere simple. empezar? A ver, Corresponde que empiece él, ¿no? Gracias. La política argentina tiene un montón de problemas, entre ellos está el de financiamiento. Y esto el gobierno lo planteó de entrada con una reforma del sistema de votación, boleta única, etcétera, etcétera, que fue rechazado básicamente por el Partido Justicialista. Ese problema subsiste y abarca a Cambiemos y a todos los partidos. Esto, por supuesto, no nos quita la propia responsabilidad. Y yo creo que la gobernadora ha hecho lo que tenía que hacer. Es decir, ha separado a la funcionaria responsable de la campaña, ha ordenado una auditoría interna, se ha puesto a disposición de la justicia y ha dicho, se ha comprometido, salga o no salga la ley que bancariza los aportes a los partidos políticos, se ha comprometido a solamente en el futuro aceptar contribuciones bancarizadas. Esto, por supuesto, no es algo de lo que debamos enorgullecernos, ni mucho menos. Aceptamos que ahí ha habido probablemente
delitos, que avance la justicia, que quienes delinquieron vayan presos y que se cambie el sistema de financiamiento a través de la bancarización. Todo esto es así, es cierto. Me parece que igualar, pretender que con esto son todos iguales, me parece que es una cosa un poquito exagerada cuando venimos de financiamiento de partidos políticos con la droga, con la efedrina, venimos de los 3 crímenes de Coronel Suárez por parte de la Morsa. ¿Quiénes fueron financiados con la efedrina? 2007 la campaña de Cristina Kirchner se financió con los laboratorios de la droga que habían logrado una importación de efedrina que multiplicaba por cientos y cientos la cantidad de efedrina que entraba, porque de acá se exportaba directamente a México para el uso de drogas sintéticas. El resultado de todo eso fue la investigación, 3 liquidados, los 3 que los mataron fueron los que hicieron la fuga cuando apenas asumió este gobierno, para no hablar de otro muchacho que seguramente le cae simpático a Gaby, que es el coronel Chávez, que mandó a Antonini Wilson con la famosa valija, también según su propia declaración, ante los Estados Unidos, para el financiamiento de la campaña de Cristina. Ahora, esto obviamente no justifica nada. Quienes cometieron irregularidades, o sea, que caiga todo el peso de la justicia. Pero confundir un episodio de corrupción con una mafia que gobernó 12 años, me parece que no es lo mismo. Bueno, primero, es un escándalo. Estamos hablando del uso de personas con muchísimas necesidades, planes sociales, jubilados, que aparecen aportando una campaña que no aportaron. Ayer veía la investigación periodística, hasta aparecen afiliados de mi partido. Llamativamente afiliados del Partido Obrero. Yo veía, por ejemplo, que hoy inicié el programa con la introducción hablando de Baradel, aparecían afiliados de Baradel aportando a la campaña de Vidal. O sea, hay afiliados del Partido Obrero aportando... No sé quién hizo esto. Bueno, lo que no puede haber sido la contadora. Eso es lo que a mí me resulta desagradable. Yo no voy a defender a la contadora de Vidal, para eso está Vidal. ¿Y quién fue? Pero que Vidal responsabilice a una subalterna demuestra lo que es Vidal. Es una reacción. No, me refiero, es una... sí, lo que hace cualquiera. Te agarran en algo, te echan la culpa que está bajo tuyo. Es clásico. Creo que Vidal no inventó nada. Me resulta desagradable como calidad ética de una persona. En vez de hacerse cargo como funcionario, le echa la culpa a un subalterno. Vidal ha actuado de la peor manera que se puede actuar. Vidal no va a investigar, hay que investigarla a ella. Acá quiero ser claro. ¿Quién se benefició del financiamiento ilegal? La contadora no. Fue Vidal que armó su campaña electoral. Hay que investigarla a ella. Que Vidal diga que ella va a investigar es como que mañana agarres al gordo Baló y yo voy a investigar mi delito. No, te tiene que investigar a vos. No, acá estamos hablando de muchísimo dinero. Segundo, el PRO viene haciendo esta maniobra hace mucho tiempo. Y ha sido denunciado. ¿De qué modo? Como la ley electoral actual no permite directamente el aporte de empresas a las alianzas electorales, aportan al partido. Y eso está legalizado. Pero lo aportan con que incluso... Partido político puede tener aporte de empresas Claro, privadas. partidos políticos. Entonces el PRO recibe los aportes como PRO. De todas maneras sigue habiendo plata negra. Pero, que no ¿de se qué puede modo? sacar. Y la mayor parte de los aportistas, está todo comprobado, y denuncias políticas de todo tipo y color, son empresas que trabajan con el Estado. Pero perdón, Fernando, que vos trabajan con el hiciste Estado. Vos hiciste campaña con Cambiemos. Sí. Sos diputado de Cambiemos. Sí. ¿Vos sabés cómo se financió tu campaña? Ni la menor idea. Pero es un hecho de irresponsabilidad. No tengo idea. Eso yo no Puede puedo ser. tolerar. Porque el Frente de Izquierda... Pará. El Frente de Izquierda le aprobó en el balance. Servini de Cubría, quiero ser claro, Servini de Cubría aprobó el balance del Frente de Izquierda. Sí. Frente de Izquierda y el partido de Margarita Stolbizer. Son los únicos dos aprobados. únicos 15 dos, millones de pesos gastamos la campaña, más o menos. ¿De dónde la sacaron la plata? La plata viene, el Estado hace un aporte a las fuerzas políticas. Por voto. Por voto, es un componente, que una parte es por voto de la elección pasada, Si yo mañana me armo un partido político, me presento y si me votan 20 personas, tenés una parte que el es... Estado me da plata para Claro. que yo me financie para la próxima Proporcional elección. a la- Se entiende, una ¿no? parte proporcional y una parte es, digamos, fija para todos. ¿Ustedes no tenían aportes privados? Nosotros no teníamos aportes ¿De privados, militantes? no teníamos aportes privados, teníamos el aporte del Estado, con lo cual pagamos las boletas, hicimos una campaña como teníamos la publicidad gratuita de televisión, que es un medio importante para la difusión, Sí. con ese aporte más o menos hicimos una campaña muy austera. Servini de Cubría aprobó nuestro balance. Sí. No somos todos iguales, ahí concuerdo, no somos iguales al PRO ni iguales al kirchnerismo. Fernando, ¿cómo fue la campaña? ¿Y qué dijo Odebrecht? Odebrecht, cuando dijo cómo financió, cuando vino a Argentina, dijo, pagamos la campaña de todas las fuerzas políticas en el 2015, de todas. Obviamente no del Frente de Izquierda, pero de todas. Pero decir que la plata esa no se puede explicar, podría provenir de Odebrecht. Una parte, por supuesto. ¿O tenemos alguna duda? Lo dijo Odebrecht. Ahora, financió la de Scioli, financió la de Massa y financió la de Macri. Pero, Eso Fernando, lo dijo Odebrecht, no es que lo digo yo. Mencionó a Scioli, a Dijo, Massa y a Macri. financiamos la campaña de todas las fuerzas. Ajá.
Y eso está claro, y nadie nos salió a decir que no. Y todos sabemos O sea, muy ustedes bien. también. No, pero está claro que no. Toda la está fuerza claro que, menos el y está peor, claro que diría. Calcaterra, está claro que los negocios A ver, entre una cosa A y la ver, otra. Fernando, A ver, es muy sencillo esto. ¿te Repito, avergüenza un poco lo que pasó? la verdad es que si se comprueba que estos son delitos, Me da realmente bronca. obviamente que me da bronca que haya una cosa así en las campañas. En realidad no se le robó nada a nadie, pero usar los nombres de la gente está muy mal y si configura un delito tiene que ser perseguido. Pero esta es la verdadera diferencia entre vivir en una república y vivir en un lugar gobernado por una mafia. Ahora, la justicia investiga, los culpables y los responsables irán a la cárcel. En el tema de Odebrecht, te aviso, hay buenas noticias por parte del gobierno. Se está cerrando un acuerdo con Brasil para que finalmente podamos acceder a los datos y qué hay ahí. transparentar de dónde viene la Odebrecht. Es ¿Me decir, hacen un punto ahí? a mí me parece que es fundamental ver esto. No hay ninguna política del gobierno de cobertura de nada de todo esto. Lo que hay es una apuesta por la transparencia Por eso y todavía por no la lo sabemos. justicia. Él dice algo que todavía no sabemos. No, pero Bueno. son los dos alumnos más rebeldes. No, pero él dijo algo que... De toda la clase. Hágame un punto los que tiempos vamos a hablar. verbales, ¿no? No, porque no sabemos si van a ir No presos. dije Pero eso. vamos a ver. ¿Quién dijo que van a ir Gabriel, presos? vamos Dijo a que ver. tiene que investigar la justicia Sí, y que vayan hay que investigar la vida, hay que Estamos investigar la obviando vida. que las Fuerzas Armadas participen y complementen a la Fuerza de Seguridad. En mi caso lo rechazo categóricamente. Fernando. No, me parece que es una adecuación necesaria cuando entras en el siglo XXI. ¿Y por qué lo Es decir, rechazás, Gabriel? No, a ver, esto es un retroceso. Deja un avance, es un retroceso. Que se apoya en otro retroceso que había habido, que fue la ley antiterrorista del kirchnerismo. Eso es un paso más. La ley antiterrorista del kirchnerismo, También la viste en su momento como un retroceso. lógico, nos hemos expresado en contra, y este gobierno ¿Por la qué? mantiene. Porque permitía calificar como terrorismo a hechos, por ejemplo, que en su descripción podía utilizarse para una manifestación popular, de una manera muy clara, porque decía cualquier hecho que busque condicionar a los poderes públicos. Y una manifestación popular, por definición, ellos lo saben muy bien. Ellos tienen en su lista, por ejemplo, a quienes cortaron la ruta, por ejemplo, durante el año 2009, el 2008 con el campo, era contra el poder público, y lograron que no saque las retenciones. Entonces, ¿a qué voy con esto? Es que Pero- no nos entiende bien. Pero es chicana tras No, chicana. no es chicana, es verdad. No, no, Estaba hablando de la ley de Kirchner y no hablaba Es de nosotros. verdad. No, bien. porque digo, no, pues tiene que ver, porque ahora... Un cierre tuyo y lo escuchamos a Fernando y cerramos. Cierro con esto. ¿Qué quiero decir con esto? Esta ley ahora se asienta en la anterior y por lo tanto se puede utilizar a las Fuerzas Armadas con esta descripción tan amplia del terrorismo para la represión interior. Claro. Y quiero tomar lo que dijo acá Gabriel. Porque los objetivos estratégicos que se van a defender, por ejemplo, Vaca Muerta, y todo puede ser mañana Vaca Muerta, puede ser mañana un yacimiento minero, son lugares de conflictos sociales muy importantes, especialmente en la Patagonia y en toda la cordillera de los Andes. Entonces la posibilidad de la represión interna va a ser muy fuerte. Y sobre el tema del narcotráfico, la experiencia mexicana es categórica. Vamos a tener no solamente comisarios narcos, sino vamos a tener generales narcos, coroneles narcos, brigadieres narcos. No puede pasar esta ley. Ahí expusiste algunas ideas y te agradecemos, Gabriel. Fernando, tu cierre. No, me parece que si Gabriel está preocupado por la represión interior, debería llamar por teléfono a Nicaragua y a Venezuela y enterarse de lo que está pasando allá. Eso sí que es represión, con muertos todos los El días. jueves hacemos un acto en la Primera embajada cosa. de Nicaragua Sí. para repudiar la represión Me del gobierno de alegro- Ortega. me alegro que lo hagan. Espero Y que con ustedes, Venezuela que ustedes también. repudien las represiones que hay en diferentes lugares del mundo, del imperialismo norteamericano, del sionismo. Háganlo porque ustedes tienen una doble moral. El Frente de Izquierda tiene una sola moral. Sí, sí, Te sí. quiero ser claro y no aguanto chilenos Los judíos y los norteamericanos. ¿Qué, Sigamos, qué sí. judío? No, Los ¿qué sabios judío? decididos, está bien. La represión A ver, al vayamos a pueblo. la ley, que era lo que estamos discutiendo. Dos argumentos de la ley que Bueno, me voy con Hugo primero, Machiavelli, a que ver, trajo- lo que se anuló es un decreto de Néstor Kirchner por el cual las Fuerzas Armadas, la única función que tiene es responder a agresiones estatales. Eso es el siglo XIX en la que vivía el kirchnerismo. Nadie piensa que Brasil nos va a invadir o Chile nos va a invadir. Ahora hay otras amenazas, como los ciberataques, como el de Rusia contra Estonia, que fue muy grave, o de terrorismo internacional. Supone que hubiera algo así como de las Torres Gemelas en Bueno, el centro la de Buenos Argentina Aires. fue víctima de dos Por atentados ejemplo, pero vamos a terroristas. suponer que eso sucediera y hubiera un ataque estilo Al-Qaeda. Las Fuerzas Armadas no pueden actuar porque no son fuerzas estatales, sino fuerzas terroristas. Una locura. Entonces, se derogó ese punto Bien. del decreto. Dos, con respecto a seguridad interior y narco, las cosas están como ahora. Las Fuerzas Armadas cumplen funciones de apoyo, de transporte. No va a haber ningún tipo de combate entre las Fuerzas Armadas y el narco ni nada de eso. Que esto no Eso es pase fuerza por el de Congreso, seguridad. es un atropello, Gabo, Esto no pasa por el Gaby, Congreso. deja terminar. Finalmente. Es por decreto. Finalmente.
Lo de los objetivos estratégicos es muy evidente porque hay hay una enorme cantidad de las fuerzas de gendarmería y prefectura que son fuerzas de seguridad y deberían ocuparse de otros temas defendiendo posibles ataques contra diques o centrales. Bueno, ahora lo va a hacer, como es razonable, las Fuerzas Armadas y vamos a tener más gendarmes y más prefectos para gracias cuidar la a ustedes seguridad. también, ¿eh? Gracias a vos. Gracias. ¿Se van a dejar de pelear por Twitter o...? No, ya, a ver, como dice el chico, empezó él. Empezó diciendo que yo no decía nada sobre el tema sobre el tema de los aportes. Yo ya lo había hecho público, lo mismo que dije acá. Que se expresar sobre todo el tema, digo, ¿qué pasa con el tema de los aportes? Pero entiendo, él no sabía, empezó Solano. él no sabía. Solano empezó diciendo, Iglesias no dice nada de esto, yo había hecho Él ya dijo- pública él manifestación. dijo que no supo, Aparte de esta ni cosa sabe. de los trotskistas con gorra, la verdad que él sí. dijo que no sabe. Con gorra, ¿viste? No. Ay, señorita, bueno, no pero dijo. Él no sabe cómo se financió su campaña electoral. Vergüenza, Espere, Solano. Yo Miren, sé cómo se financió la mía.